Inspiración es un estado emocional subjetivo. Es ir hacia adentro, conocer y liberar todo lo que eres. Es aquello que llena y da paz para seguir compartiendo y aprendiendo todo lo que la vida y las personas mágicas enseñan. Hola, yo soy Erika y este podcast inspira a ser un lugar seguro, donde te platicaré de todo un poco. Mi curiosidad por cómo percibo el mundo, aquello que me inspira a buscar una vida plena, autodescubrirme para conectar conmigo. Todo eso que hace de la vida el viaje más asombroso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Erika Inspira. Estoy muy contenta porque hoy quiero abordar un tema que en lo personal me genera como que mucha intriga, mucha curiosidad y siento que a muchos de ustedes también. Es acerca de las emociones. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado? Es que si me quedo con las emociones, las vas a somatizar, me van a hacer daño, tienes que canalizarlas y por lo generalmente para hacer que las emociones fluyan, conocemos que por medio de terapia psicológica, pues es una buena herramienta para hacerlo, lo cual, claro que sí, yo le he tomado, pero hoy quiero abordarlo desde un lado diferente, un lado que pocas veces tal vez he escuchado y es por medio de la homeopatía. Así que el día de hoy tengo una invitada muy especial para mí, que es la doctora Ana Monfort. Ana, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Erika. Me encanta estar aquí en tu programa. Gracias. Muchas gracias. Les doy un poquito de la introducción de Ana. Ana es doctora, se graduó en la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego estudió la especialidad en terapia homeopática en el Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación aquí en Monterrey. Y yo sé que los regios que me están escuchando saben que Ana viene de una familia que es toda una institución, todo un legado en homeopatía aquí en Monterrey. ¿Quién no ha ido con los doctores Monfort a que les den tratamiento homeopático? Cuéntame un poquito de tu historia, Ana. Sí, mira, yo soy homeópata. Mi papá, muchos piensan que mi papá fue homeópata. Mi papá no es homeópata, él se fue por el lado de la música. Y ya después se casó con mi mamá y ya se olvidó de eso, pero mi abuelo sí era homeópata. Ahí en Cuauhtémoc, Yememe del Llano, ahí él era homeópata, a mí no me tocó conocerlo. Como te digo, soy de Tamaulipas, luego ya me vine aquí a estudiar y pues aquí ya me quedé, ya me casé y ya me quedé aquí. Pues sí, yo sé que los que me están escuchando todos han pasado por los doctores Monfort, todos los que creen en la homeopatía, porque ahorita también nos vas a platicar un poquito, Ana, y me gustaría que empezáramos con lo básico, ¿no? Que me explicaras qué son las emociones para la gente que a lo mejor no lo tiene claro. Sí, bueno, mira, las emociones son respuestas fisiológicas de nuestro organismo ante estímulos, ya sea externos o internos, ante situaciones como por ejemplo alguna ruptura amorosa, vamos a sentir algo, o también ante los estímulos internos, ante pensamientos nuestros que nos van provocando una serie de reacciones bioquímicas que son reales, que es algo tangible, que es algo que sí existe y van teniendo un efecto en nuestro organismo. Y Ana, ¿pudieras explicarnos? Porque sé que muchas veces la gente dice que hay emociones buenas y malas, y en realidad es que hay 6 emociones o 6 ramas básicas de las emociones, pero se categorizan como emociones saludables o agradables o desagradables. Agradables, neutras y desagradables. Sí, ese dato es bien importante porque nosotros somos los que le ponemos la etiqueta de buenos o malas. Entonces, al tener una emoción, la etiqueta de mala, automáticamente ya nosotros nos tratamos de defender y la reprimimos, ¿verdad? Decimos, no, yo no voy a expresar esto porque es algo malo. Y realmente las emociones son válidas todas, ¿verdad? Tienen un propósito. Todas las emociones tienen un propósito, tienen una razón de ser y nos van guiando, nos van enseñando también a conocernos, a relacionarnos y nos van ayudando a entender, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo, sentimos miedo y es una señal de que hay peligro y bueno, por ahí no voy a ir, ¿verdad? Porque hay peligro. En ese sentido me refiero a que nos guían, ¿verdad? Porque no es igual dejarnos guiar por las emociones, yo no creo eso, ¿verdad? Dejarnos guiar por las emociones o dejarlas ser y me voy a dejar llevar por eso. O sea, realmente yo no creo así, que deba de ser así, pero sí reconocerlas, sí
reconocer que están, ¿verdad? Y abordarlo, llamarlo como es, y no por eso decir, bueno, yo porque es malo no lo siento, ¿verdad? Sí, que creo que muchas veces la sociedad nos hemos ido por ese lado. Como bien dice la palabra, son emociones desagradables. Cuando yo estoy enojada o tengo miedo, no se siente agradable sentir el enojo en mí. Sí. Entonces creo que por eso las personas, o la angustia o la tristeza, a veces uno no quiere manifestarla porque en tu cuerpo no se siente bien, uno siempre Sí. quiere experimentar. Yo creo que ahorita que decías que hay impulsos bioquímicos y fisiológicos, pues el cuerpo es adicto también a lo bueno y a lo malo, ¿verdad? De las Sí. emociones. Pero creo que la mayoría nos gusta sentir rico, o sea, agradable, Sí. y cuando está el miedo o la tristeza es como que, ay, no, eso no me gusta Eso no, sentirlo, ¿no? y mejor hago otra cosa, o mejor me duermo, o mejor me pongo a ver una serie de Netflix, o mejor busco otra manera de no sentir, ¿verdad? Luego también está el caminito de las adicciones para no sentir, o también los trastornos alimenticios, ¿verdad? Que para buscar satisfacer por medio de la comida. Y algo que decías ahorita me llamó la atención, Ana, dices que las emociones se ven, o sea, yo por fuera, tú estás sintiendo algo, o sea, ¿a qué te referías con eso que las emociones se ven y son válidas? Me llamó la atención eso. Que sí son, es que yo siento que muchas veces a la gente, o sea, que lo podemos hacer como, no, lo que tú dices no es cierto, ¿verdad? Porque los demás no lo estamos sintiendo, pero la persona está viviendo realmente una serie de reacciones químicas que sí existen, o sea, no es algo que la gente se esté inventando, sino es algo que ahí está, es algo, que si nos ponemos a investigar de otra manera, científicamente lo vamos a encontrar que realmente está sufriendo, que realmente está pasando por un proceso difícil, ¿verdad? Pero pues también las emociones tienen sus componentes que son visibles, ¿verdad? Como pues se puede acompañar de gestos, el lenguaje no verbal, ¿verdad? El lenguaje corporal no verbal, pero también hay reacciones fisiológicas que como la taquicardia, la sudoración, temblores, que van acompañando a las emociones. También de esa manera podemos decir que son tangibles, que son visibles, no nada más lo que siente la persona y que le pone el nombre, sino todo lo demás que va acompañándose. Ana, y para poder como que enfocarnos más en este tema, ¿qué pasa cuando la famosa frase de qué pasa cuando las personas nos empezamos a reprimir las emociones? ¿Qué nos pasa en el cuerpo, mentalmente? ¿Qué sucede? Mira, estaba viendo ahorita una estadística, dice que alrededor del 80% de las personas vamos a tener un síntoma que somatizamos de los sanos. Las personas sanas, 80% en una semana vamos a pasar por eso. O sea, es algo que todos los días lo podemos estar viviendo, todos los días, todos, seguramente todos lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Y hay síntomas, este tema de la somatización es un tema difícil porque ni siquiera hay mucho acuerdo aún en cuanto a los diagnósticos o como, ¿verdad? Cómo se va a llamar, cómo se catalogan. Pero sí, hay desde trastornos o síntomas aislados hasta síndromes como el muy común, el de la fibromialgia, ¿verdad? Es una enfermedad muy común, es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que ya lo componen como tal, o podemos también presentar síntomas aislados. Hay un síntoma que yo identifico mucho en la consulta, que es el de que siento que me ahogo, o siento un nudo en la garganta, siento que me falta el aire. Ese síntoma ya a mí me habla mucho de que hay mucho componente emocional en ese paciente, y que si yo no abordo ese tema, si yo no entro por ahí, no se va a curar. Algo que me gusta de la homeopatía, no sé si ya te lo mencioné ahorita, pero algo que me gusta de la homeopatía es que nos enseñan a abordar al paciente de una manera integral. No es como en la escuela de la medicina tradicional. O sea, es otra mentalidad. Incluso a la hora de escoger los medicamentos, los remedios para los pacientes, no, es totalmente diferente. La escuela cambia la manera de ver al paciente, de abordarlo. Y es eso, ¿verdad? Si no curas al paciente por las emociones, no vas a ver ningún cambio. Fíjate que yo creo mucho en la medicina integral. Creo que cada vez hay más doctores que están abiertos a ese tipo, o sea,
la medicina tradicional funciona, pero al ser humano pues somos un ser espiritual, mi cuerpo, y se le tiene que abordar desde ese enfoque. A mí, a título personal, les cuento que yo llegué con Ana hace recientemente poco tiempo, 3 años, fue en pandemia. Yo en ese momento estaba pasando un tema familiar muy fuerte. Mi papá estaba muy delicado de salud y pues casi desahuciado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que empecé con un dolor estomacal que fui al doctor, me hicieron endoscopía, colonoscopía y era un dolor que yo no podía con él. Recuerdo que llegué a terapia psicológica y fue el primer desbloqueo que sentí en la boca del estómago, ¿no? O sea, como que sácalo, ¿no? Saca esa tensión que traes de que suelta a tu papá, es el cuerpo de tu papá y fue el primer desbloqueo. Y me acuerdo que una compañera de la oficina me dijo, trata con la homeopatía. Así, yo he encontrado bienestar, pues fui contigo. Me acuerdo mucho que esto para la gente que nunca ha vivido una terapia homeopática, me encantó que lo primero que abordaste fueron mis emociones. O sea, lo primero era todo un cuestionario de mi nivel de estrés, qué emociones había sentido, cómo me estaba sintiendo y se me hizo ¿Por qué me pregunta eso? Ajá, Sí. muy interesante. Y luego, eso es súper verídico, segundo día que tomé las dosis, de verdad, yo el dolor lo traía, estuve casi 4 meses que no podía caminar del dolor, ni podía comer. Mi primer semana, el dolor de verdad bajó, yo creo que un 30%. O sea, fue cuando, acompañado de terapia emocional, a ver, para la gente que me escucha, fui a terapia, tradicional, me daban medicamentos que luego no me funcionaban, fui con nutriólogo, o sea, yo tenía todo un equipo, me mandé a hacer hasta estudios a Estados Unidos para ver qué era lo que tenía mi estómago, y me acuerdo que cuando llegué contigo, empecé a caminar, o sea, porque yo estaba, hacía una comida al día donde mi organismo no podía, y me acuerdo que me hiciste ahí una mezcla de cosas, pero desde ahí a mí se me quedó muy presente, una, nunca había probado la homeopatía, y 2, que hay muchas formas en que el cuerpo puede reaccionar al bienestar. Entonces me gustaría un poquito a la gente que nunca ha tratado la homeopatía, porque quiero que hablemos de los mitos. Hay mucha gente que yo sé que tú vas a decirme que no, porque yo te lo pregunté en terapia, es alcohol con azúcar. Todo el mundo dice que los chochos es alcohol con azúcar, pero explícale un poquito a la audiencia qué es la homeopatía. Bueno, mira, la homeopatía es una rama de la medicina complementaria y yo los explico así como que es una forma de abordar al paciente en cuanto al tratamiento, es una forma de tratarlo de manera natural. Todo lo demás es muy parecido, aunque como mencionas ahorita el cuestionario muchas veces es diferente porque necesitamos conocer al paciente a fondo, si no, no vamos a dar con los remedios correctos, los medicamentos correctos, tenemos que conocerlo pues en todos sus ámbitos y por eso hacemos a veces preguntas diferentes, ¿verdad? Que la gente se siente así, ¿por qué me pregunta eso? Y yo le digo, le tengo que preguntar esto porque si, mire, no me quiero meter, pero le tengo que preguntar porque si no, no le va a funcionar lo que le dé, ¿verdad? Y así lo explicamos, pero bueno, la homeopatía es comúnmente conocida como los chochitos, así lo conocen los chochitos, y si tú lo ves, lo estudias, ¿verdad? A lo mejor así químicamente, pues sí es alcohol con azúcar, ¿verdad? Las tabletas homeopáticas son azúcar comprimida y el medicamento homeopático pues va diluido en alcohol, ¿verdad? Entonces, realmente todos tienen el mismo aspecto. O sea, no es de que se vea diferente, todos se ven como alcohol con azúcar, ¿verdad? Pero pues tenemos muchos medicamentos, son básicos que, bueno, al menos que ahí yo uso, son alrededor de 400 medicamentos y dentro de esos 400 tenemos que buscar cuál es el indicado para el paciente y se componen de plantas, minerales, animales, venenos de animales, ¿verdad? Pero siempre les explico, sí, cuando me dicen qué es, le digo, ¿de qué están hechos? Le digo, pues sí, también son venenos, pero son en dosis infinitesimales, ¿verdad? Que son muy seguros incluso en recién nacidos. Yo a mi niña, le doy homeopatía desde los 5 meses, Okay. ¿verdad? Desde los 5 meses que tuvo moquillos ahí por primera vez y con eso salió adelante. La homeopatía la manera en que yo le explico a mis pacientes cómo funciona,
es un efecto similar a las vacunas. Okay. Las vacunas usan virus o bacterias atenuados o muertos para provocar una respuesta inmunológica ante las enfermedades que provoca esos virus, ¿verdad? Pero la homeopatía usa sustancias de las que mencionaba ahorita en dosis bajas, en dosis infinitesimales, que provocan en dosis altas síntomas similares a los que tiene el paciente. Y un ejemplo muy común que a mí siempre me gusta usar por lo común es la abeja. En homeopatía es llamada apis melífica. La abeja se prepara en medicamento homeopático, pues la abeja toda completa molida, y usamos lo que se rescata aquí son las fosfolipasas de su veneno, y la abeja, pues cuando te pica te provoca pues edema, ¿verdad? Hinchazón, sensación de ardor, piquetes, y se pone rojo, ¿verdad? Entonces la abeja es un medicamento que nosotros usamos mucho en insuficiencia renal, cuando los pacientes empiezan a hinchar de los pies, o en casos de artritis reumatoide también, y en más casos, ¿verdad? Pero un medicamento homeopático puede cubrir muchos síntomas. No es lo mismo que, por ejemplo, venga un paciente con una amigdalitis, en la medicina tradicional pues te da a lo mejor el mismo antibiótico a muchos pacientes, independientemente de cómo te duela o por qué te enfermaste. Pero en homeopatía sí tomamos en cuenta de qué lado le duele. ¿Te duele más en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Te enfermaste porque tomaste helado? ¿Te enfermas con los cambios de clima o qué? Y hay alrededor, no sé, por decirte un número de 20, 30 medicamentos, y yo como médico debo de buscar cuál es el que se parece más a Erika, que vino ahorita, porque si no le doy ese, no se va a curar, ¿verdad? Y tomamos en cuenta las emociones y otros síntomas, además del motivo de consulta. Yo me acuerdo ahorita que dices mucho que sí me decías eso, de que cuando masticas, de qué lado, como el dolor era del estómago hacia arriba, pues era de qué lado en que empiezas a deglutir es donde te duele, o si te acuestas, porque me acuerdo que era de un lado que yo me acostaba, no podía dormir boca arriba, boca abajo, y esa noche que me tomé los chochos, de verdad, llevaba 3 meses sin dormir, boca arriba. Ese día empecé a dormir boca arriba y dije, ¿qué es esto? Esto es magia negra que me están haciendo. Y algo que, fíjate, que siempre se escucha, y me gustaría que dieras de contexto asociándolo a las emociones. Ya ves que dicen cuando dices, por ejemplo, la palabra itis, si tienes algo de gastritis, itis, todo lo que sea en itis representa una inflamación en el cuerpo, ¿no? Eso es lo que tienes. Hoy es muy común escuchar a las personas que padecen de gastritis, colitis. ¿Pudieras a lo mejor decirnos, Ana, en tu experiencia, ese tipo de enfermedades tan comunes, a qué emoción reprimida pertenece o a qué se asocia? Por ejemplo, ¿la colitis tiene que ver con alguna emoción específica? En general no. Fíjate, hablando así de emociones, si hay estudios que alguna emoción específica que provoque algo, por ejemplo, la desesperanza está muy relacionada con cáncer, ¿verdad? Okay. O la ira reprimida con enfermedades cardíacas, ¿verdad? Pero no hay así de que mucho. Yo creo que ahí es en general por estrés o por estar con la mente al 100, ¿verdad? Sí pega mucho en el estómago. El estómago es uno de los principales lugares, ¿verdad? Que llega a eso. También las enfermedades respiratorias, el asma muchas veces también puede ser psicosomático. Bueno, antes de continuar, para aclarar aquí, una enfermedad psicosomática cuando ya vimos que no tiene otra causa, ¿verdad? Que ya no se le encontró una causa médica de otro tipo, y que tú ya le diste tratamiento y no vimos cambio, ¿verdad? Es la manera muchas veces en que estos pacientes empiezan a saber que están teniendo algún problema con las emociones o que se le tiene una etiología así, ¿verdad? Emocional a su padecimiento. Son pacientes que van mucho a consultar y van por lo mismo y vuelven a ir y no ven cambio, y vuelven a ir y son los típicos de que, ay, viene otra vez este paciente, pero ¿por qué? Y los empiezan a etiquetar a lo mejor de exagerados. Por eso mencionaba ahorita lo de las emociones, es real. O sea, el paciente realmente está sintiendo, no está mintiendo. O sea, es algo que está viviendo, no es mentira, no están inventando.
Pero sí, esa es la manera en que ya decimos, bueno, ya tiene tanto tiempo consultando, no ve cambio, no se le encuentra otra causa, bueno, es psicosomático. Eso quiere decir que la persona lo está... Sí, que con causa por causa de las emociones. Ok, ¿verdad? perfecto. Ahorita para la gente que nos escucha, yo creo que eso que dices, la responsabilidad de la salud más que del médico siempre es del paciente. O sea, si uno siente que está mal, no normalices sentirte mal, aunque el doctor diga, ahí vienes otra vez, busca con otro doctor. Yo uso mucho mi ejemplo. Yo llegué con 10,000 especialistas y yo decía... No me importa porque a lo mejor el gastroenterólogo me decía, no tienes nada. Y yo, es que yo me estoy sintiendo mal, yo soy la que no me puedo parar de la cama, yo soy la que tengo un dolor horrible. Hasta que un grupo integral de médicos me atendió y dimos con la causa. Y sí, poco a poco fui dándome cuenta que mucho era por el estrés, una hernia de hiato, que es lo que tengo. Y los doctores me decían, es muy común. Casi todo el mundo tiene una en la población, pero a muy pocos se les despierta o se les detona lo que a ti te pasó. Entonces, muy probablemente es por las emociones. Y lo tengo súper medido. Me da estrés y empiezo con el síntoma, con el dolor. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco. ¿Cómo es la homeopatía? Porque yo me apoyé mucho en terapia, pero la gente que nos escuche y que a lo mejor trae un tema de emociones reprimida y a lo mejor ya fue a terapia, pero está empezando en su cuerpo a experimentar malestar, ¿cómo le recomendarías tú o qué beneficios da el acompañarte o ayudarte con la homeopatía? Bueno, aquí la homeopatía tiene esa gran ventaja de que aborda al paciente de manera integral, cosa que no pasa con la medicina tradicional. O sea, como dices, ya vas a terapia, ¿verdad? Pero la homeopatía tiene esa ventaja. Hay medicamentos, por ejemplo, si es un paciente que está en duelo, hay un grupo de medicamentos que yo puedo usar, dependiendo de cómo es el paciente, si el paciente lo expresa, no lo expresa, quiere compañía, no quiere, si tiene ganas de llorar todo el tiempo o si no puede llorar. Wow. O sea, esos son los medicamentos, ya tenemos un grupo, ¿verdad? Hay pacientes, por ejemplo, también que no expresa nada. Hay un medicamento, la estafisagria, ese medicamento son para pacientes que se guardan las emociones, que no dicen, que no hablan, que no dicen nada, o pacientes que se sienten muy humillados, como los casos de acoso escolar pueden ser, ¿verdad? O pacientes que sufrieron una infidelidad. O sea, tenemos casi para todo. Qué impresión, Ana, sí. No hubiera imaginado que hay tantos. Sí, también la Inatia, por ejemplo, es el medicamento estrella que yo uso más para este tipo de pacientes, pero es el que se caracteriza por ese nudo en la garganta. Y hay muchos pacientes así, o que sienten que se están ahogando, que les falta el aire. Hay medicamentos que usamos cuando el paciente tiene ansiedad, o sea, que anticipa, ¿verdad? Por ejemplo, de que, tengo aquí una cita con Erika Inspira, entonces ya me puse nerviosa, me dio diarrea y todo, ¿verdad? Hay medicamentos para esos casos, hay medicamentos para el estrés por trabajo, cuando son muy autoritarios, cuando son muy perfeccionistas, cuando son muy sensibles, melancólicos, o sea, ya dependiendo, hay un grupo, y hay muchos medicamentos homeopáticos, hay grandes que abarcan, los llamamos policrestos, o sea, que abarcan emociones y muchos sistemas, y hay medicamentos chiquitos que a lo mejor no cubren las emociones, que son muy específicos para un síntoma, que no me van a cubrir nada más, pero son menos usados, pero la mayoría son así. Te quiero hacer una pregunta que yo creo que a lo mejor la gente se está haciendo. ¿Tiene alguna contraindicación la homeopatía? No. Okay. No, la homeopatía la puedes llevar como terapia principal, okay, o como terapia complementaria sin ningún problema. No hay ningún medicamento que se contraponga, que tú digas, es que estoy tomando este medicamento, no puedo tomar homeopatía. No, ninguno, no existe. Todo se puede llevar complementario seguro, no provoca efectos secundarios. Aquí muchas veces hay pacientes que tienen reacciones al momento de curarse, ¿verdad? Que lo explico así, la homeopatía remueve, la enfermedad la va sacando desde la raíz. Muchas veces la medicina tradicional nada más pone un parche, esconde, suprime. Sí. Por ejemplo, los esteroides muchas veces son así, ¿verdad? Suprime, por ejemplo, tratas una enfermedad en piel con esteroide
y ay, como los dices, eczemas. Mágico, sí, Ujú. dices mágico, no traigo nada, pero realmente si dejas de usarlo o después por alguna otra causa va a brotar, no está curado, es supresión. Entonces, muchas veces hay homeópatas que si dicen, me deja los esteroides, yo no soy tanto así, ¿verdad? Yo sí, y aparte cuando se dejan con cuidado. Yo no soy tanto así, yo le digo al paciente como usted guste, pero sí va a ser más difícil el seguimiento, ¿verdad? No que se contraponga, sino va a ser más difícil porque, haz de cuenta, el esteroide suprime y la homeopatía quiere sacar Claro. de la raíz. Entonces ahí chocan, no le provocan algo, digamos, alguna reacción mala, pero vamos a tardarnos, vamos a batallar. Y yo creo que también este foro quise abrirlo porque al final la homeopatía es una herramienta más que creo que poco a veces se habla o se explora y todos los beneficios que puede tener, y creo que cada persona es libre del criterio que se haya formado sobre ya sea irse por la medicina tradicional, la integral, la homeopatía o la acupuntura incluso también. Sí. Creo que a la gente que nos está viendo y escuchando, esta es una herramienta más. Siempre consulten con su doctor, que tú también eres doctora, que eso es importante aclarar, sí. Que son doctores, porque a veces piensan que los homeópatas son, juegan nada más con hierbas y plantas, y no, al final tú eres doctora tradicional. Es que con la yo creo, Erika, yo creo que hay muchos cursos homeopáticos, okay. Patito, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que pueden tomar esos cursos y luego la ejercen. Aquí en la escuela donde yo me formé, el ISMEI, el Instituto Superior de Medicina Homeopática y de Enseñanza e Investigación, es una de las pocas escuelas que están certificadas, que, por ejemplo, aquí en la escuela llaman muchos enfermeras, psicólogos, dentistas, que quieren hacer homeopatía y no se les permite por no ser médicos. Okay. Entonces, yo creo que ha habido eso también de... esas malas prácticas han manchado la imagen de la homeopatía, porque dices, pues no necesariamente es un médico, pero sí, realmente debe de ser un médico, porque... Más bien la gente que quiera acudir a esto, nuestra recomendación es que avale que tiene su cédula profesional como médico y que aparte tiene su especialidad en homeopatía, ¿correcto? Sí, y es un curso pues completo, ¿verdad? Es un curso práctico también, aquí donde yo me formé. Sí está muy completo, no es un curso de 6 meses, es un curso de 2 años y medio, con asesoría personalizada y con los maestros, es un presencial, ¿verdad? Entonces es diferente, ya depende las experiencias de cada quien, pero sí, muchos se han manchado por eso, ¿verdad? Por las malas prácticas. Sí, y que ahí siempre, ¿no? Como en todo tema, hay muchos mitos, realidades acerca de la homeopatía. ¿Cuál es el mito principal, Ana, que existe de la homeopatía? Ese que dijiste, ¿verdad? Que eso es pura azúcar con alcohol, sí. ¿Verdad? No. Otro mito también, fíjate, que es que se tarda sí, en hacer efecto. Sí, en hacer efecto, ¿verdad? Pero yo creo que aquí es más porque hay muchos pacientes. La mayoría de los pacientes que acuden con un homeópata son pacientes que ya los botaron los otros médicos, que dijeron, no, contigo ya no. Entonces son enfermedades crónicas, ¿verdad? La mayoría de ellos que llegan con un homeópata, enfermedades ya difíciles de tratar, y por eso piensan la mayoría de la gente que nada más es para eso la homeopatía. Pero la homeopatía también es para cuadros agudos, para cuadros, por ejemplo, cuadros de asma, debemos de ver cambio inmediato en el mismo día. Wow. A veces en cuestión de horas empieza a haber cambio, ¿verdad? Y ahí usamos ya como homeópatas pues diferentes indicaciones, ¿verdad? De que tome el medicamento cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, pero yo creo que es más eso, ¿verdad? Como tú dices, que viste el cambio, no me acuerdo en la noche, de verdad ese día me acuerdo que aparte digo, Ana súper linda porque fue en pandemia, algo que tú y tu esposo fueron a mi casa y yo es que ya no aguanto el dolor, fueron en la noche a mi casa, me llevaban el medicamento, de verdad que cualquiera que esté pensando en la homeopatía, que esté en Monterrey, no sé si consultas en línea, pero de verdad, Ana, mis respetos en el trato que dan, yo es que de verdad me estoy muriendo, y llegaste en la noche, 10 de la noche con tu esposo y me llevaron los medicamentos. Y sí, así sentí el cambio. Sí, entonces no necesariamente es así, ¿verdad? Hay padecimientos crónicos que no se van a curar el paciente en un tratamiento, ¿verdad? Pero tampoco con la otra medicina, o sea, porque es otra evolución, okay. ¿Verdad? Otro padecimiento distinto, ¿verdad? Pero en cuadros agudos
vemos el cambio inmediatamente o en los primeros 2 días, Okay. ¿verdad? Eso sí es bueno aclararlo porque ese es de los principales mitos, ¿verdad? De que, No, es muy de lenta. que, ajá. Sí, yo siempre he escuchado eso. No, pues de que se te quite porque pues son chochos. Siempre Sí, es el. vengo No. aquí, doctora, pero yo sé que es lento. Le digo, no, o sea, debemos de ver cambios desde el primer tratamiento. A lo mejor no te vas a curar en el primero, pero tienes que empezar a ver cambio desde la primera semana, muchas veces. Y que a mi punto de vista, repito, cada quien el criterio que tenga, pero es una forma no invasiva de ayudarle a tu cuerpo. Por ejemplo, en este caso de las emociones, que creo que si te apoyas a lo mejor de terapia psicológica y lo acompañas con la medicina homeopática, pues creo que es un combo ganador que te Sí. puede ayudar. Me llamó mucho la atención, Ana, que mencionaras que hay incluso tratamientos como para duelos, el Sí. típico que la ruptura amorosa, o sea, Sí. para todas esas cosas, qué Sí. impresión que la homeopatía te pueda apoyar. Sí. Ignatia, Amara, Aurum metálico son de los principales para esos casos de ruptura amorosa. Para un tema, por ejemplo, Ana, que está muy, pues no quiero decir común, pero cada vez es más frecuente, que es la ansiedad y la depresión, ¿la homeopatía puede ayudar? Bastante, sí. Hay muchos medicamentos para ansiedad y ya dependiendo de las características de los síntomas se seleccionan, pero sí. Y también vemos cambio pronto. En el tiempo de la pandemia con el COVID, había muchos cuadros de ansiedad, aparte de la que dicen que te provocaba, ¿verdad? El virus en sí. Había mucha ansiedad. No sé si yo por ejemplo, yo padecí ansiedad en ese tiempo. Nunca había vivido esta situación de que se me intrincara la quijada, de que no podía, ya después dije, no, yo no voy a poder comer nunca, ¿qué me está pasando? Sentí así, que se me cerró, pero, o sea, fuimos expuestos a mucho, ¿verdad? Bombardeo Estrés, emocional, estrés, y yo lo pasé, pero, pues sí, o sea, no tomé otra cosa más que pura homeopatía. Realmente la homeopatía para mí es mi terapia principal. Okay. Yo veo la otra medicina como complementaria. Perfecto. O sea, ya depende cada persona, enfoque, ¿no? cómo lo usen. Pero sí, para ansiedad, mucho de lo más que consulté también en pandemia fueron problemas de ansiedad y les va muy bien. También hay pacientes que quieren dejar la otra, pues la medicamentos controlados y podemos ir llevando un tratamiento a la par y a seguir haciendo el destete hasta que pueden dejarlos y ya se quedan con pura homeopatía. Eso se me hace muy interesante y la verdad, parte también de que te invité es que admiro mucho tu trabajo, que creo que eres una doctora profesional, porque sí, me ha tocado gente, ¿no?, que es muy absolutista. Déjalo, y me gustó mucho porque sí recuerdo que tú siempre me dabas la opción, yo te decía, es que estoy con tratamiento de medicina tradicional y tú me dabas la opción de decir, tú elige. Sí. O sea, tú eliges si quieres seguir combinando los dos tratamientos o eliges uno y al final para la audiencia es lo mismo, no es siempre, si ya están con un especialista en el caso tan delicado como es la ansiedad, la depresión, si están con un psiquiatra, psicólogo, seguir esas indicaciones y a la par un grupo así en equipo. Incluso hasta un nutriólogo apoya mucho en temas porque es en el estómago donde la serotonina no se produce, te puede apoyar. Y es que muchas veces esos padecimientos son multifactoriales, o sea, tiene mucho que ver y ya depende también de mucho también del paciente, de también lo que vive, lo que ha vivido y la genética y por ejemplo está el caso del umbral al dolor que es diferente en cada paciente, o sea, somos un mundo cada uno, somos diferentes. Entonces por eso se aborda personalizado, se aborda de manera completa, pero única. O sea, cada paciente es diferente. Así es. Ana, te quiero agradecer muchísimo esta plática. Estoy segura que las personas que nos están escuchando y viendo han de haber quedado así como que con otra perspectiva de la homeopatía. Yo porque te sigo y pues estaba como que un poquito más consciente y muchos temas que abordas por medio de la homeopatía, pero creo que de las emociones y sobre todo en este año es importante que las personas no perdamos de vista porque al final pues todos los días estamos en convivencia con nuestras emociones y contar con una herramienta más que para poderlas canalizar, sentir, vivirlas y experimentarlas. Así es. Yo espero que la homeopatía sea un tema que les genere intriga. Vamos a dejar toda la información de Ana aquí en
en el podcast, ya sea por YouTube o en Spotify, donde lo estén escuchando, para que la contacten. Atiendes vía también Zoom, ¿verdad? Sí, también. Presencial, También, para los que no estén en Monterrey también Sí. atiendes. Te agradezco muchísimo Gracias, que estés Erika. aquí. Estoy segura que vamos a repetir es una entrevista más por muchas dudas que surgieron. Muchísimas gracias. Les recuerdo que este episodio es una herramienta más que les estamos brindando. Siempre consulten con un especialista. Hay que ser responsables de nuestra salud. Nos vemos en el siguiente episodio.